Les continúe bendiciendo el Señor rica y abundantemente en esta hora. Gracias. Y siga siendo con ustedes conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Meditaba en el Señor en estos días y no puedo evitar emocionarme cuando se lo digo. Las muchas veces que le pedí al Señor que un cambio para mi vida, las muchas veces que le pedí al Señor que me diera un espacio más amplio para servirle, y como en el medio del proceso de pedirle al Señor ese cambio, como en el medio del proceso de pedirle al Señor que ampliara mi espacio para servirle, tuve que aprender que las maneras de Dios responder nuestro clamor no siempre van literalmente consonas con lo que son nuestras expectativas. Y para explicarlo un poquito mejor, yo desde temprano, yo no sé cuántos recordarán que yo estoy pastoreando esta casa desde mis 21 años de edad. Fue en aquel momento que Dios me regaló el privilegio, 22 años de edad. Fue en aquel momento cuando Dios me dio el privilegio de fundar una misión aquí en Carolina. Que unos 6 meses después de haber sido fundada y establecida aquí en el municipio como misión independiente, tuvimos el honor y el privilegio de ser bautizados bajo la sombrilla del Ministerio Sanador. Y desde aquel momento mi sueño siempre fue dedicarme en tiempo completo y en cuerpo y alma al ministerio del Señor. Y desde aquel momento esa fue mi oración al Señor. Y no fue hasta hace unos 3 años aproximadamente atrás que a Dios le plujo regalarme el privilegio de comenzar a trabajar en el campo de la educación, en el área de la educación cristiana particularmente. Y no fue hasta hace unos meses después de haber comenzado en esa nueva faceta profesional de mi vida que descubrí que Dios había empezado a responder mi petición. Y en estos días meditaba yo en el Señor y recordaba y me encontré con varias personas que luego de unas vacaciones se disponían a regresar a sus trabajos y ver sus caras de agonía, sus caras de descontento y de desánimo, teniendo que dejar atrás las vacaciones y el ocio para volver al trabajo. Y de repente me di cuenta de que yo no tenía ese sentir. De repente descubrí que yo no estaba tan triste nada por tener que regresar a trabajar y que no me pesaba tanto la noticia de que el tiempo de verano había terminado. Y cuando me miré al espejo descubrí que es que te estoy sirviendo al Señor a tiempo completo. Y ahí escuché de un hombre muy sabio decir que cuando uno ama lo que hace, está de vacaciones 24/7. Todo el tiempo uno está de vacaciones porque uno está complacido por lo que hace, ¿cierto? No sé por qué inicié hoy con estas expresiones, no sé a quién Dios le está hablando. Solamente le quiero pedir de favor que si usted siente que usted no está en el lugar donde debería estar, ore al Señor. No haga las cosas por impulso, ore al Señor. Dios va a poner paz en su corazón y abrirá la puerta que sea necesario abrir, cerrará aquellas que no le convengan. Y si el lugar donde usted debería estar es el lugar donde está, Dios va a acomodar su visión a lo que Él está haciendo en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero que lo que usted haga lo haga con el corazón, porque cuando trabajamos y servimos con pasión, nunca perdemos la visión de que estamos de vacaciones, porque estamos apasionados por lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Esta semana ha sido una semana extraordinaria en muchos sentidos. Y Dios ha estado ministrando mi vida de una forma poderosísima. Yo siempre le reclamo al Señor que nunca me deje descuidado, que nunca me deje descarrilado. Yo tengo un pastor extraordinario, y aunque usted no vea a Moisés Román todos los días aquí, mi pastor, gracias al Señor, siempre está ahí para mí. Y aprendo mucho de él gracias a las redes sociales y a todos los medios de comunicación que nos ayudan a contactarnos. Así que tengo la bendición de ser un pastor pastoreado. Pero ciertamente siempre le digo al Señor, no me dejes por ahí al garete, siempre cógeme de vez en cuando en una esquina y dame 3 pescosas y ministrame para que yo me sienta confiado, ¿tú me entiendes? Esta semana Dios se ha mandado con eso y ha estado hablando a mi vida de una forma extraordinaria. Y yo en las vacaciones
De hecho, me enteré y no me dijeron nada el domingo pasado de que dijeron algo de mí aquí una semana antes de yo regresar. Alguien se puso a decir que yo cuando me voy y regreso vengo con cosas en la cabeza. Y la semana pasada yo precisamente dije que venía con planes nuevos y no sabía nada de lo que habían dicho ustedes. Pero está bien, yo se las perdono. Pero es que Dios trabaja de esa manera conmigo. Yo cuando me separo de la obra, Dios comienza a bregar con mi cabeza y inclusive me lleva a ver cosas y a experimentar cosas fuera de la iglesia que me llevan a entender lo que Él quiere hacer dentro de la iglesia. Y ya próximamente estaré convocando a la Junta porque tengo una propuesta de enmienda a muchas cosas en la iglesia y proyectos nuevos que yo confío van a ser para nuestro bienestar. Pero en medio de ese proceso, mientras Dios está trabajando conmigo eso en el verano, de repente entro en un proceso de preparación en otros aspectos, ¿verdad?, profesionales, y resulta ser que la dirección en la que Dios nos está llevando es precisamente eso, renovación. Y comienzo a regresar entonces a los fundamentos de la iglesia. Yo siempre le he dicho, iglesia, y si usted quiere crecer en la Biblia, tiene que leerse Romanos, porque Pablo en Romanos lo que hace es instruir a la iglesia con respecto al verdadero y a lo que es la verdadera esencia de Dios para el creyente y la expectativa de Dios con respecto al fundamento de lo que somos como iglesia. ¿Está conmigo? Romanos es una de las cartas de Pablo, ¿verdad?, más jugositas, pero es digna de leer. Y yo les recomiendo que usted se dé esa diligencia. Estamos hablando de unos 15 capítulos y 16 para ser específico. Y eso usted en una sentada se lo lee. Amén. Amén. Tal vez 2. Y si son 3 no importa en este caso. Ahora bien, yo quiero que vayamos al capítulo 12. Ese se lo voy a regalar hoy. Que usted probablemente lo ha leído, pero en el ámbito de la enseñanza yo he aprendido que tiene que haber espacio para evaluar cuánto hemos aprendido, y en base a los resultados de esa evaluación debe haber espacio para reenseñanza, debe haber espacio para retomar la materia estudiada y poder entonces afirmar lo que conocemos y darnos la oportunidad de conocer todavía mejor o más cosas que hayamos dejado pendientes en el camino. ¿Está conmigo? Así que vamos al capítulo 12 de Romanos. Allí la palabra de Dios se lee en el nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma, todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, verso 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Subraye esa, por favor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Subraye esa, por favor. Bendecid y no maldigáis, hasta maldigáis, subráyela. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor añada bendición a su ya enriquecida y abundante en bendiciones palabra, y sea prosperada tu vida a través del mensaje de hoy. ¿Cuántos dicen amén? E irónicamente, estamos hablando de un pasaje donde Pablo instruye a los creyentes de Roma con respecto a los deberes del cristiano. Si alguna vez usted se ha preguntado cuáles deben ser los elementos esenciales en mi vida como creyente, Pablo te los da en el capítulo 12 que le escribió en su carta a los romanos. Hace una descripción incalculablemente hermosa de lo que debe ser nuestra postura como creyentes. Ayer yo tuve una experiencia bien extraña, pero a la misma vez curiosa, sencillo, algo bien sencillo. Yo tuve que llevar a mi hijo al hospital, pues porque pasó la noche con una fiebrecita, y ya yo estoy que cuando sube la fiebre y da el primer indicio de raro, yo salgo corriendo porque sí, que atacarlo rápido. Y las clases empiezan esta semana, así que no había espacio para pensarlo dos veces. Como pueden ver, él está bien, está por ahí, pero yo soy así. Así que me fui, yo le dije a Yajaira: no te apures, que voy yo. Yo voy, yo me sacrifico. Eso fue un chiste, ¿sabes? Y fui con mi hijo, la pasamos súper bien, de hecho. Y estuvimos allí, gracias a Dios, solitos, nos atendieron rapidito, no tuvimos ni 3 horas, yo creo. Pero en el proceso de abrir el récord a Miguel Alejandro, la señora que me está atendiendo me pregunta: ¿practican alguna religión? Y mi respuesta fue la siguiente: bueno, sí, yo soy cristiano. Y ella no me dijo ni una palabra más. Y yo me quedé luego pensando: ¿qué habrá puesto ella en el papel? Me quedé pensando, ¿verdad? Porque yo soy, y usted lo sabe, eso lo he dicho públicamente, donde quiera que voy lo digo: yo no enseño, ni practico, ni patrocino religiones. A mí Dios no me llamó a la religión porque Dios no estableció religión. Es tan sencillo como eso. Dios creó al hombre para establecer con él una relación. La religión la creó el hombre para poder ajustar los preceptos de Dios a sus conveniencias. ¿Está conmigo? Así que yo no enseño, y le doy la gloria al Señor que me llevó a un lugar a educar donde hay espacio para tener esa postura firme. Nosotros no enseñamos a nuestros estudiantes sobre la religión, nos enseñamos a establecer relación con Dios. Más sino cuando la mayoría de la población de nuestro cuerpo estudiantil no necesariamente profesan una fe particular. Entonces, es interesante porque ese momento me estremeció. De hecho, recientemente estaba haciendo unas gestiones y me preguntaron si yo trabajaba. Y yo dije que sí, me preguntaron en dónde, y yo dije mi lugar de trabajo como tal. Claro, yo trabajo para el ministerio, pero en los asuntos oficiales usted sabe que la mayoría de las veces lo que están buscando es la información con respecto a los ingresos y demás, y ahí yo pues tengo que referirme a mi trabajo secular. Que la gloria sea para el Señor, es ministerial. Y Jaira me comentaba: ¿por qué tú nunca dices que eres pastor, chico? Y yo le digo: bueno, yo le puedo decir a la gente que soy pastor, yo no tengo problema con eso. Pero cuando son cosas oficiales, como yo sé que lo que están es pendiente a ver si uno tiene chavos y si uno tiene un ingreso, pues yo me voy por ahí. Yo no pego con eso, yo no me estoy escondiendo de nadie, no hay ningún problema. Pero el que me conoce sabe que mi ministerio es parte de mi vida, por ende yo no ando con una tablilla en el pecho diciendo a la gente quién yo soy. Yo me encargo de que Dios sea el que obre en esa dirección. Amén. Y bien, partiendo de la premisa de ese tipo de experiencias, más aún Dios hablaba mi vida con respecto al mensaje de hoy, porque uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando como iglesia es la dificultad de podernos ver reflejados en esta descripción que Pablo nos da. Dentro de las inquisiciones que Pablo nos da, yo no sé cuántos de ustedes me estarían conmigo como que se estén alfileres pellizcándolos por la orinita, ¿verdad? De repente leemos en algún momento dado, ¿verdad?, cuando nos dice, que yo lo mandé a usted a subrayar: bendecid a los que os persiguen, y usted siente como que algo que le pica por la espalda. Alaba. ¿Ah? Dice luego, dice: bendecid y no maldigáis, y usted siente otra espinita por acá por el otro lado, y usted dice: ay, santo. ¿Verdad? ¿Se acuerda de ese momento en el que el vecino le cogió el parking? Alaba a Cristo. O de ese momento en que la señora se le coló en la fila del supermercado. Santo. ¿Ah? O de ese momento en el que le dijeron: ay, eso, que tú eres cristiano. Alaba a Dios.
Veo caras de mucha identificación. Y ¿sabe qué es lo que sucede? Que esos son parte de los procesos, pero la realidad del caso es que el llamado de Dios a tu vida es a que tú marques la diferencia. De hecho, si nosotros vamos a ver y analizar la situación de nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que el problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad es que todo el mundo actúa igual. Todo el mundo reacciona de la misma manera. Alguien comete un error y todos lo condenamos. Pasa cualquier cosa mala y todos rápido señalamos las partes negativas. ¿Aló? De hecho, las formas y las posturas que se están asumiendo hoy en día en nuestra sociedad, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito simplemente social, son demasiado radicales al cabo de pretender que todo sea perfecto, cosa que es completamente absurda porque estamos viviendo en una sociedad donde los que componemos el movimiento social somos seres imperfectos. Y dentro de esa realidad nosotros tenemos que tener espacio para comprender que se van a cometer errores y que nos vamos a equivocar y que esos errores y equivocaciones van a traer una serie de consecuencias, pero que la manera correcta de enfrentarlos no es acusando, fiscalizando o maldiciendo, sino que más bien es analizando dónde fue que nos equivocamos para juntos poder trabajar para encontrar una solución. ¿Cuántos están conmigo? Y yo no quiero que para nada usted piense que yo estoy hablando de política, yo estoy hablando de la vida, yo estoy hablando del proceder diario. Es así de sencillo. ¿Cuántos están conmigo? Si en el hogar usted trabajando, usted tiene una situación particular que es recurrente, usted no resuelve la situación constantemente señalándole a su cónyuge o a su familiar o a sus hijos: esto está mal. ¿Cuántas veces le he dicho que esto está mal? Porque esto está mal y esto está mal. Pero ¿por qué es que está mal? ¿Cuál es el porqué? O sea, la razón por la cual tú entiendes que está mal, ¿cuál es? Y segundo, ¿cuál es la solución que propones? ¿Qué solución propones? ¿Cuál es la manera correcta entonces de hacerlo? Y más que nada, en el proceso, enseñar, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, modelar. ¿Me sigue? Ya después, cuando la gente en rebeldía quiere seguir haciendo las cosas mal, usted tiene entonces licencia para poder reprender. Pero mientras tanto, usted modela, usted educa, usted forma. Usted no puede exigir lo que no ha enseñado, lo que no ha modelado, lo que no ha instruido. ¿Aló? Exacto. ¿Cuánto que tiene que ver esto con Pablo? Es sencillo. Si yo no me he empapado de lo que la Biblia me dice que yo debo ser como creyente, yo no le puedo exigir a mi prójimo que sea más creyente que yo. Yo no le puedo exigir a mis compañeros de trabajo y de la familia que le sirvan al Señor con denuedo, que crean en un Dios de poder y misericordia, si yo no he demostrado ser un cristiano que cree en un Dios de poder y misericordia. ¿Aló? Hay dos elementos importantes de los cuales hemos hablado en muchas ocasiones, pero yo hoy te los quiero repetir. Yo quiero que te vayas reflexionando sobre el hecho de que, aunque son difíciles de procesar a veces, son necesarios y contundentes en la vida de un creyente: la paciencia y la perseverancia. Así de sencillo. Hay momentos en la vida en que Dios te va a hacer detenerte, porque si tú no te detienes, Dios te detiene, y te va a llevar a pensar: ¿dónde está tu esperanza? ¿En dónde está parada tu esperanza? Porque si tu esperanza está puesta en que todo está bien y en que tienes todo lo que necesitas, ¿qué pasa si te lo quito? Tendríamos que ir a donde Job y darnos cuenta de lo que Dios hizo con Job. Dios lo que hizo con Job fue una prueba de fe, fue una prueba de paciencia, fue una prueba de perseverancia. Pero mire lo interesante de Job. Cuando usted va al libro de Job, vaya conmigo un momentito al libro de Job. Vamos a hacer este paréntesis un momentito, porque es que esto está a otro nivel. Job capítulo 1, vamos a leer esos primeros versos. Si usted conoce la historia de Job, usted sabe que debe saber en este momento que Job lo perdió todo. Todo. Material, familia, todo. Pero mire de quién estamos hablando. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 1. Lo tiene. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué dice? Perfecto. ¿Qué dice? Perfecto. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No vamos a leer más nada. No vamos a leer más nada. ¿Por qué Rayete, al barrio de Puerto Rico, le pasa lo que le pasa a este hombre si el tipo era un cheche?
Un hombre de Dios apartado del mal. ¿Por qué lo perdió todo? ¿Sabes que yo llegué a mi conclusión ya? ¿Usted sabe cuál fue el momento en el que Dios le devuelve a Job lo que tenía y se lo duplica? El momento en que Job entendió que mientras Dios estuviese al lado suyo, aunque no tuviese nada, lo tenía todo. Ah, ¿lo entendiste? Ah, pues ahora toma y te voy a dar un poquito más. ¿Tú entiendes lo que yo le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo a usted que Dios quiere que nosotros entendamos que mientras te sigas sintiendo conforme con lo que tienes, estás limitando la capacidad de Dios de bendecir tu vida a otro nivel. Nos estamos conformando con lo natural de Dios, cuando Dios quiere que tú vivas conforme a un Dios que está en lo sobrenatural. Nos estamos conformando con las cosas simples que Dios nos da, cuando Dios quiere que tú te vayas a otro nivel. Dios necesita que tú entiendas que detrás de cada rayo de sol, Él está supliendo alimento a tu vida. Los otros días yo estaba leyendo una noticia de salud en las redes sociales que hablaba acerca de la importancia de los rayos solares al cuerpo y cómo nosotros hemos tergiversado eso y lo hemos convertido en una herramienta letal en contra de nuestro cuerpo. La cosa más irónica, Dios nos diseñó con necesidad de luz solar. ¿Sabía usted que antes de que se inventaran las placas solares, Dios nos hizo a nosotros solares? Pero entonces un día alguien descubrió que mientras más tiempo pasas bajo eso, más prieto te pone, porque es que somos lo más inconforme que hay sobre la tierra, mi hermano. Si Dios te hizo blanco, eres blanco, y hay un blanco en el mundo o un negro en el mundo que necesita blanco. Y si Dios te hizo prieto, quédate con el tono que tienes, porque tiene que ser más prieto. Si ese fue el tono que Dios le dio, que la gana de que tuviera. Coqui. No, ahora te meten en un microwave. Sí, ahora necesito que tú vas y te meten en un aparato y te sale más prieto. Pero la realidad del caso es que nosotros somos los que hemos sacado de contexto las cosas que Dios nos ha dado. El cuerpo necesita de la luz solar. Hay vitamina C, si no me equivoco ahí. D, una de ellas. Pero ese mismo sol, cuando lo malutilizamos, es que nos puede provocar cáncer en la piel. Y más si que cuando nosotros irresponsablemente hemos auspiciado y hemos patrocinado la contaminación ambiental, que por ende ha impactado nuestra capa de ozono y por ende ha perjudicado el sistema de protección solar que Dios creó para nosotros. Aló. Todo porque no hemos querido vernos en el espejo de lo que Dios espera que nosotros hagamos, que no es mucho, simplemente lo que Él nos dice. O papá o mamá que me escuchas, tú nunca le has dicho a tu hijo, si hicieras solamente lo que te estoy diciendo. Esto es fácil, hacer lo que te estoy diciendo, no es nada. Esto es difícil de entender. Y eso es lo que Dios siempre ha esperado de la humanidad. ¿Cuántos están conmigo? Paciencia y perseverancia. ¿Usted sabía que el Dios al que ustedes sirven es el Dios de la paciencia? ¿Lo sabía? Yo se lo puedo probar por la Biblia, ¿quiere? Vaya a Romanos un momentito. Estamos en Romanos, de hecho, vamos a movernos. De hecho, sí, 2 capítulos más abajo. Si usted sabe el capítulo 15, mire qué dice el verso 5 del capítulo 15. Capítulo 15 de Romanos, verso 5. Mire qué es lo que dice. No dice ahí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí o no? Sí. ¿Habrá tenido o tendrá Dios paciencia para con nosotros? Aquí. Pero no queda ahí. Él no solo es el Dios de la paciencia, sino que nos envió ejemplo de paciencia. El mismo Jesucristo fue ejemplo de paciencia.
Si usted busca en su Biblia Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. O por lo menos lo anota, yo se lo voy a leer enseguidita. Y verso 7, mire lo que dice. Fue maltratado, haciendo referencia a Jesús, ¿sabe? Isaías haciendo referencia a Jesús. ¿Ok? Voy a leer desde el verso 6. Dice: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Aleluya. No sé si la versión suya lee de la misma manera, probablemente un poco diferente. Se la acabo de leer en Dios Habla Hoy. La humildad y la paciencia la tenemos reflejada hasta de alguna persona de Jesucristo. O no es un ejemplo de paciencia el momento en que Jesús coge ese maní a orar y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Yo espero en ti. Aleluya. Qué rico sería escuchar a los hijos de uno decir: no, mami, cuando tú quieras, tranquila, yo espero. Ah, Mari, sería una bendición. Ah, espera, de vez en cuando. Ah, okay, perdón. Es una bendición. ¿Sabía usted que hay un concepto erróneo de la paciencia? De hecho, la palabra lo dice: paciencia, la ciencia de poder tener paz. Ahí está, hay una expresión coreana que dice que el que pide paciencia, Dios le da prueba. ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que uno tiene paciencia porque hay prueba. Porque si no hay prueba, no hay por qué ser paciente. Aló. Para aclarar entonces, la palabra que acabo de mencionar es paciente. ¿Quiénes son los pacientes? Los que esperan. Y además de eso, en nuestro lenguaje español, ¿a quién más se le llama paciente? Yo le he dicho antes, a los enfermos, ¿verdad que sí? ¿Sabía usted por qué se le llama paciente al enfermo? Ay, santo, porque tienen que esperar a ser atendidos. Porque tienen que saber esperar en medio del tratamiento. Someterse con paz en medio del tratamiento. Porque está probado psicológicamente que el estadio emocional de la paz favorece la salud del cuerpo. Por eso cuando nos enfermamos y vamos al hospital nos denominan pacientes. Cualquier coincidencia, usted sabe que Dios es así. ¿Está conmigo? Pero no nos conformamos con eso. Vamos a Mateo. Mira lo que dice Mateo 27. Mira lo que dice Mateo 27, verso 14. Se lo voy a leer en versión Dios Habla Hoy. Dice: pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy... Ahí está. Ahí está. Estamos hablando del momento en que Jesús fue ante Pilato. ¿Había o no había paciencia en aquel hombre? Tercer punto, debemos demostrar nuestra paciencia. ¿Cómo la podemos demostrar? En primer lugar, en la carrera que nos es propuesta. Hebreos 12:1, mira lo que dice. Y ahora sí que lo voy a tener de arriba abajo, pero es que quiero que vayamos por la palabra para que usted no se le escape nada. Hebreos 12:1 dice allí: por eso nosotros, teniendo en nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corremos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Alguien tiene otra versión Reina Valera que la quiera leer rapidito? Nube de testigos.
Corramos con qué? Ay, qué cosa. Con paciencia. Usted sabe que yo descubrí leyendo ese pasaje que cuando a mí me han preguntado algunas veces, pastor, yo no sé cómo usted puede, ahora acabo de entender, es que yo lo he cogido con paciencia. Y correr con paciencia no significa usted ir, mi hermano, en el paso de, tú sabes, de él. No es eso. Es saber que en el proceso, cuando vienen las tribulaciones, hay que creerle a Dios. Que cuando hay momentos de paz, hay que seguirle creyendo a Dios. Que cuando se mueve el piso, hay que creerle a Dios. Que cuando hay, le creemos, y cuando no hay, le creemos. Que cuando hace calor, le creemos, y cuando hace frío, le creemos. Que cuando duele, le creemos, y cuando estamos sanos, le creemos. Eso es servir con paciencia la carrera que hemos sido llamados a servir. Porque si lo dejamos solamente para estar en gloria cuando las cosas están bien y cuando la cosa se aprieta me descalabro, entonces yo no estoy viviendo ni sirviendo al llamado que me llamaron a servir. ¿O aquí? ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿En qué otra cosa debemos demostrar nuestra paciencia? Esperando el fruto precioso. Yo le he dicho a usted que si usted no produce fruto, usted se va a secar. Fuimos llamados a producir. Dígale que está a su lado, ¿estás produciendo? Dile ahora, no me conteste. Lucas 8:15, mira lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas 8, verso 15. Dice allí, déjame irme a la Reina Valera para que usted se sienta ubicado conmigo. Dice, más la que cayó en buena tierra, ¿está conmigo? Sí, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estamos hablando de la gente que recibe palabra de Dios y la palabra de Dios no se queda, mira, de oídas te había oído. No se queda en el cuajo. Perdonen la finura, ¿verdad? Usted me entiende. Si la palabra se queda aquí, no hace nada. Pero si usted lleva esa palabra a su corazón y luego a la práctica, usted empieza a germinar frutos. Usted empieza a germinar un fruto. ¿Está conmigo? Yo no sé si usted le ha pasado que usted ha compartido con alguien una palabra que Dios le ha dado y esa persona tiempo después regresa a usted buscando dirección. Y usted se le olvidó que hace tiempo le había dado una palabra a esa persona y se cuestiona, ¿por qué esta persona habla de mí? Porque usted germinó un fruto en esa persona. Usted sembró una semilla y está cosechando un fruto de esa persona. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿En qué más debemos demostrar nuestra paciencia? En las tribulaciones, será más fácil. Ahí es que se debe demostrar la paciencia. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 12 de Romanos que estamos leyendo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate que Dios te da espacio para que te goces en las cosas que te brindan esperanza. Te da espacio para que sufras en los momentos de la tribulación, porque Él sabe que somos imperfectos, pero te dice, donde no puedes negociar es en la oración. Tienes que ser paciente y perseverante y constante en tu oración. Hay gente en matrimonios donde no pueden ser felices si por lo menos una vez al día no le llega un mensaje del marido o de la esposa. Pues bien por ello. O una llamadita, por lo menos una llamadita o algo. Están los que a mí no me llaman hasta que nos damos esta noche, ¿ves? Que vaya bien, Dios te bendiga. Dios son felices también. Mucha gente inclusive piensa que porque yo trabajo donde trabaja mi esposa, nosotros estamos todo el tiempo en contacto. Y aunque usted no lo crea, para mí es como si estuviésemos en un sitio diferente. De hecho, nosotros nunca fuimos de hablar por teléfono mucho. Nos llamábamos por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Y tú? ¿Acá?
En cuestión de menos de 5 minutos la conversación se había terminado, ¿ok? ¿Me van a acabar? No, pero ok, bye. Eso, nuestro noviazgo no le costó nada. En cuestión de teléfono a nuestros padres. Nada. Y estamos aquí. Llevamos ya, vamos para 14 años de casado y 20 de noviazgo desde que estamos de novio, así que se podría imaginar usted. Porque la gracia de la comunicación no está en que usted todo el tiempo hablando con la persona. Es que se digan las cosas cuando se tienen que decir. Y se asuman responsabilidades. Esa es la gracia de la comunicación. ¿Está conmigo? Ahora bien, en esta porción que yo le acabo de compartir, lo que está afirmando es que en medio de la tribulación, el mismo verso 12, usted mire, va a estar gozoso en el momento de la esperanza, va a ser sufrido en el momento de la tribulación, pero no puede abandonar la comunicación, no puede abandonar la oración, tiene que ser perseverante en la oración, porque el tiempo de la tempestad va a pasar. Y la única forma que usted va a tener vida después de la tempestad es que se haya mantenido en contacto con el Dios que tiene control de todo. ¿Usted me está entendiendo? De eso es de lo que se trata. Tiene que haber comunicación. Si a usted le anuncian una tormenta, usted establece un protocolo de comunicación con la familia. ¿Cierto o falso? Si no lo ha hecho, probablemente por eso es que alguna vez ha pasado la angustia de no saber de su familia y está en desesperación porque no lo consigo, porque no me llama, porque no aquello, porque no lo otro. ¿Cierto o falso? Hoy en día mis tíos viven en Cabo Rojo y vienen cada una vez al mes acá. Y aunque no lo decimos literalmente, todos cuando ellos se van estamos en la expectativa del mensaje de que llegaron bien. Gracias a Dios nunca hemos tenido que caerles arriba para decirles, oye, no nos escribieron, porque siempre lo hacen de manera automática. Pero cuando ese mensaje llega, todos nos sentimos confortados. No tenemos ni que coger el teléfono para llamarnos, un simple texto, llegamos y estamos bien. O no le pasa a usted cuando sale de un sitio demasiado tarde y la persona con la que usted está le dice, por favor, déjame saber cuando llegaste. ¿Sí o no? Sí. Se llama comunicación. Y la comunicación siempre trae esperanza, trae confort, alivio, paz. ¿Sí o no? Amén. Hay que ser perseverante en la oración. Ahí demuestras tu paciencia, pero también tu perseverancia en medio de la tribulación. Los siervos deben de destacarse por la paciencia. Segunda de Corintios 6:4, lo comparto contigo. Segunda de Corintios 6:4, mira lo que dice. Dice allí, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Paciencia. El que le cree a Dios siempre debe promulgar, siempre debe proyectar, siempre debe promover la paciencia. Imagínese usted que usted me llame de repente, pastor, le estoy llamando porque tengo una crisis familiar, estamos pasando por un momento tempestuoso, mi esposo me agredió, y yo le diga, ¡ay, Dios mío, cómo va a ser posible! ¡Te dio duro! ¡Ay! Imagínese que esa es mi reacción, ¿cómo usted se sentiría? ¡Está sangrando! ¡Ay, Dios, yo quiero mover sangre! Y yo le hago un show como ese, ¿cómo usted se va a sentir? Yo soy su pastor y usted está llamando para buscar confort. Aló. Pero no vayamos tan lejos. Manuel y yo somos panas. Olvídate que yo soy tu pastor, somos amigos, somos creyentes. Y de repente Albert viene a donde me va a decirme, chicos, Jaime, tengo problemas en el matrimonio. Ah, ¿tú tienes problemas? No, negro, no, tú vas a saber que son problemas. Te mandó la mujer mía una semana para cuidar los problemas que yo tengo. Eso tenés problemas. ¿Me estás siguiendo por donde voy? Los que le servimos al Señor demostramos nuestro nivel de paciencia y nuestro nivel de perseverancia en la medida en que nos destacamos dentro de del momento de desesperanza. Por eso es que lo llevé a leer conmigo, 2 de Corintios 6:4. ¿Aló? ¿Lo tiene? Claro. Voy a leer de nuevo. Perdóneme que lo dejé ir.
Segunda de Corintios 6:4. ¿Qué dice? Antes bien nos recomendamos en todo momento, en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Somos portadores de paz. Somos portadores. ¿Y sabes qué es lo importante de esto? Yo he aprendido que uno como cristiano no puede negarse a la vulnerabilidad. El que usted sea cristiano no significa que usted no va a llorar, que usted no va a padecer, que usted no va a sufrir. Pero cuando usted anda en la paz de Dios, el permiso para el llanto y para el sufrimiento se le da y usted tiene control de la situación. Me explico. Yo recuerdo que cuando yo tuve la oportunidad de ir a visitar a mi hermano Ramón al hospital, Ramón ya estaba inconsciente y yo fui allí a llevarle aliento como quiera a su vida. Oré por él, le canté y en un momento dado Dios me regaló el privilegio de llorar ahí con él. El que conoce mi corazón sabe que yo soy bien pastor como soy bien papá. Y a mí me gustaría pensar que mis ovejas no van a descubrir la pasión de mi corazón cuando se mueran. Yo trabajo para que mis ovejas conozcan la pasión de mi corazón en vida. El que no la conoce es porque se ha negado a conocerla. Yo lo digo con mucho respeto, no estoy acusando a nadie de nada. Yo pude llorar al lado de aquella cama porque yo estaba agradeciéndole a Dios el haberme permitido compartir con aquel hombre la pasión de mi corazón. Y en ese momento, todavía su familia no me ha comunicado todas las cosas que él le ha comunicado a su familia de mi persona. Dios me regaló el privilegio de saber, más que simplemente por las palabras de este hombre que siempre me trató con respeto, a través de su familia que no se congrega en esta casa, que para él yo fui su pastor. Ese es el más extraordinario regalo que puede servir un hombre que le ha servido al Señor con el corazón. Saber que tu trabajo fue eficiente en una vida, en una oveja. ¿Está conmigo? Usted fue llamado a servir con pasión y con paciencia y promulgar esa paz. Usted, una mujer, una dama le viene a traer a una dama, viene a donde Juana probablemente a compartir un sentir, probablemente Juana la va a abrazar. Juana tiene permiso para llorar como usted sabe, pero con paciencia, no perdiendo el control, porque Juana tiene que promulgar paz en ti. ¿Cuántos están conmigo? Importante, iglesia, usted tiene que estar en la paz del Señor. La falta de comunión con Dios nos roba la paz y nos volvemos ineficientes al servirle a nuestro prójimo. De ahí que la gente venga a buscarnos y lo que encuentre nosotros es un baño de agua fría, como los ejemplos que di ahorita. Hay cosas más malas que ir a buscar consuelo. ¿Ah? Hay cosas tan sencillas como que, Dios mío, tengo un dolor de cabeza, es porque tú no tienes una migraña como la que tengo yo. Y eso, mi hermano, viniendo de un cristiano, duele en el tuétano del hueso, ¿sabes? Yo he sabido estar con un dolor insoportable de espalda y ver a una persona en necesidad. Ay, pastor, estoy pasando por un momento. Vamos para adelante, mi hermano. Vamos para adelante. Fuiste al médico, hiciste la terapia, oraste. Pero olvídate, vamos para adelante. ¿Qué le tengo que estar compartiendo mi expediente médico al hermano? Si lo que está buscando es paz, consuelo, confort, y yo le voy a sumar mi expediente. No sé para dónde iba eso, pero ahí salió. Los siervos deben destacarse por la paciencia. Y último, pero no menos importante, las escrituras alaban la paciencia de Job, y yo le hablé de Job ahorita, recuerda. Santiago 5:11. Vamos a buscar un momentito. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, verso 11, mira lo que dice. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Estamos en Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento, Job está en el Antiguo Testamento. Job fue reconocido de cara al futuro por mucha gente. La historia de Job fue de impacto a mucha gente desde el Nuevo Testamento para acá. No fuimos nosotros ahora. Mira lo que dice, lo voy a leer.
He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? La paciencia de Job es el testimonio de Job es de esos que uno puede decir que no tienen igual. Mira qué interesante que Dios nos permite testimonios como los de Job para que nosotros no tengamos que experimentar lo que él experimentó. Que usted ha sufrido. ¿Cuántas veces el diablo ha ido a donde Dios a pedirle quitarle todo a usted? Dígame. ¿Cuántas veces Dios le ha dado permiso al diablo para que vaya y le quite todo? Su casa, sus hijos, sus finanzas, sus propiedades, todo. ¿Cuántas veces? Porque los 36 años de vida que yo tengo, el diablo nunca se ha metido conmigo como se metió con Job. Y en los pequeños momentos en los que yo he padecido en mi vida, yo no me he podido ver tan deprimente como se vio Job en un momento de su vida. Y al final, Job prevaleció. Pero ¿sabes qué? Yo voy a tener victoria también. Esa es la función de la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida. Llevarnos a entender que nosotros muchas veces no nos hemos visto ni así de cerca de las circunstancias en que otros se vieron en el pasado. Y desde nuestras pequeñas necesidades nos sentimos que nos vamos a morir. Pero es que el mismo Dios que sostuvo a Job te va a sostener a ti. Tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Por ahí hay un matrimonio. Te la voy a tirar porque tú sabes, no voy a dar muchos detalles. Por ahí hay un matrimonio que recibió una bendición y que no me han compartido todavía, pero ya yo la vi porque todo el mundo la vio, porque la hicieron pública en las redes sociales. Y un matrimonio que yo vi pasar por necesidad, que yo los vi tener que, mire, tú sabes, contarlas y recontarlas y vamos a ver cómo resolvemos y arreglar y volver a arreglar y cogemos pon y hacemos aquí y hacemos allá y llegó la bendición. Pero todo es cuando después, Señor. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar, pastor? Solamente Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, cuando nosotros somos los que empujamos las cosas, escúchame bien. Cuando somos nosotros los que detectamos, mira, aquí está la fuente de mi bendición. Por aquí es que me voy a enganchar yo. Y no dejamos que sea Dios el que nos dirija, prepárate, porque eso va a tener sus consecuencias también. De hecho, casi siempre, porque no voy a decir siempre porque soy imperfecto, casi siempre cuando optamos por lo que nuestra voluntad nos inclina a hacer, el fracaso es seguro. O es que Adán y Eva lo terminaron botados del Edén. O es que Lot no terminó sin esposa por desobediente. O es que Sodoma y Gomorra no fue desaparecida de la faz de la tierra por no responder al clamor de Dios. O es que yo estoy loco. Pensando en voz alta, ¿ves? Las mismas escrituras alaban la paciencia de Job. En el mismo capítulo 1 de Job, cuando usted lo ve, en el verso 21, mire lo que dice. Volvimos un momentito allá, y con esto voy terminando. Si alguien me cuenta primero me ayuda, que estoy aquí. Capítulo 1, verso 21 de Job. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Óyeme, desde nuestra paciencia exaltamos a Dios. Una vez tuve, una vez padecí, pero en ambas ocasiones Dios ha sido exaltado. Me paro ante ustedes en esta mañana, tal vez padeciendo necesidad, pero con la satisfacción de poderle decir que mayor es el que está en mí que las circunstancias que me asedian.
Y esa es la gracia que hace multimillonarios a los creyentes. Cuando descubrimos que la necesidad física y material jamás va a trascender el valor de la presencia de Dios en nuestra vida. Y que a pesar de la lluvia y la tempestad, yo puedo seguir confiando en Dios. Porque Él está conmigo. Porque Él me sostiene. Porque Él me alienta. Alimenta mi espíritu. Hay un cántico que a mí me llena muchísimo, que habla del desierto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiese alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiésemos humillado ante su presencia? No lo hubiésemos reconocido como nuestro Salvador y Señor. ¿Qué sería de nosotros si no tornamos nuestra mirada a Él y dejamos que sea Él quien comande el timón de nuestra vida en lugar de imponernos nuestra propia voluntad? ¿Dónde irá a parar nuestra nave si empezamos a controlar el rumbo y no dejamos que sea Él quien nos guíe? La palabra es clara. Hay unas inquisiciones que Dios nos hace como creyentes. Lea una vez más el capítulo 12 de Romanos. Trate de verse reflejado en esa palabra. Y si hay cosas que ajustar, haga los ajustes necesarios, pero no siga caminando conforme a su propia voluntad. Deje que Dios manifieste su poder en su vida, siendo paciente y perseverante. La desesperanza y la falta de paciencia nos llevan a hacer cosas que no están en el plan de Dios para nuestra vida. Y cuando nos salimos del plan de Dios, nos enflaquecemos, perdemos grosor, perdemos capacidad de producción, dejamos de dar fruto y nos salimos del plan de Dios. Me viene a la mente, y yo sé que dije que iba a terminar, pero lo tengo que compartir, el testimonio de Daniel. Cuando Daniel fue apresado bajo las instrucciones de Nabucodonosor, se dio instrucción de que Daniel se le sometiera a la dieta del rey. Lo mandaron a él y a sus colegas a ser alimentados con las comidas y los vinos del rey. Pero aquellas eran comidas que habían sido dedicadas a los dioses paganos. Daniel era fiel a su Señor. Y en su condición, y en su norma, y en su sociedad, en el estilo de cultura que él tenía, comer aquellos alimentos era deshonrar a Dios. Así que Daniel le dijo a los guardas de la cárcel y a los que le iban a suministrar las comidas: vamos a hacer una cosa, dame mejor legumbres y agua. Y bajo la ley, bajo el concepto de legumbres encierran muchas cosas, ¿sabía usted? Los granos, los vegetales, las frutas, las nueces, las verduras. Pero la palabra dice: denos a nosotros legumbres y agua, y los demás que coman la comida del rey. Llegado el tiempo, usted comparará quién se ve más saludable. Y dice la palabra que cuando Daniel fue evaluado y comparado con los que habían consumido la comida del rey que había sido dedicada a los dioses paganos, Daniel probó verse mucho más saludable que los otros. Cuando dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos alimente, cuando nos sujetamos a la norma de Jehová, aunque a veces nos parezca que es ilógico, pero si estamos en el plan de Dios, Dios se encarga de que resplandezcamos en salud. Y no estoy hablando solamente de la salud física, sino también la espiritual. No somos nada sin Él, iglesia. No sigamos perdiendo el tiempo. No sigamos jugando la fe. Vamos a ser cristianos de verdad. Y vamos a hacer las cosas conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Y en esta hora, si hay alguien en medio nuestro que reconoce tener una necesidad extraordinaria de entregar su corazón de lleno al Señor,
reafirmarse una vez más como creyente, estableciendo nuevos surcos en su caminar de la vida de la mano